Bueno, nuevamente buenas tardes. A mí me tocó hoy coordinar este panel, la doctora Víscaro, la doctora Bergmaster, el doctor Solari, y la doctora va a hablar en primer lugar, la doctora Bergmaster. El tema es modificaciones en materia de alimentos en general en el anteproyecto. Y la doctora Bergmaster es profesora titular regular de Derecho de Familia y Sucesiones, directora del posgrado de especialización en Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigadora permanente del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, juez nacional de familia, autora de diversas publicaciones sobre la materia. Bueno, le damos entonces el... Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias al colegio por habernos invitado hoy a conversar con ustedes. Y vamos a hablar justamente sobre las modificaciones que en materia alimentaria nos brinda este anteproyecto, que en alguna medida y respecto a algunos de los temas ha seguido el anteproyecto que se presentó en el año 98. Y ustedes deben haber pensado hoy cuando venían para acá cuántos años ya hace que se viene intentando una modificación integral, una unificación del Código Civil y Comercial y una actualización de los temas que están codificados. También hoy escucharon a la doctora Tamborenea cuando hizo referencia a los principios que han guiado a los autores de este anteproyecto y que ellos mismos hacen conocer en los fundamentos que acompaña el anteproyecto de modificación del código y la unificación entre el civil y comercial. Y respecto de los alimentos en especial, se hace evidente el principio de solidaridad familiar y el de la autonomía de la voluntad. Es decir, el legislador de este anteproyecto hace hincapié en esta autonomía de la voluntad y aparece, tanto respecto de los cónyuges como de los padres, esta posibilidad de pactos, de convenios, de propuestas acordadas, tanto en el sistema conyugal como en el sistema paterno-filial. Además, también aparece claramente el principio de solidaridad familiar. Tal es así que ya desde la definición que da el anteproyecto de parentesco aparece también un espíritu renovador en el legislador, porque trasciende algunos conceptos tradicionales de nuestro código vigente, ¿no? Cuando define el parentesco, el anteproyecto en el artículo 529 dice que es el vínculo jurídico existente entre las personas en razón de la naturaleza del uso de técnicas de reproducción humana asistida y de la adopción. Es decir, que trasciende el parentesco por consanguinidad cuando habla de por naturaleza o por el uso de las técnicas de reproducción asistida. En este sentido, dentro del parentesco, entonces, sigue la misma línea de nuestro código cuando en el 367 vigente el código se refiere a la consanguinidad. En cambio, como les dije recién, el anteproyecto habla de ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales e unilaterales. También sigue el criterio en cuanto al parentesco por afinidad, que por las reformas de la década del 80, la 23.264 y 23.515, que fueron las grandes reformas de nuestro derecho de familia, ya en el parentesco por afinidad los alimentos eran debidos en los parientes en línea recta en primer grado, mientras que el Código Centenario hacía referencia al yerno, nuera, suegro, suegra. Ahora este mismo concepto es ampliado por el anteproyecto. ¿Por qué? Porque no solo en el 538 se refiere a los parientes por afinidad en línea recta en primer grado, sino que también en el 676 se refiere a la familia ensamblada. Es decir, que nuestro 368 hoy
no solo se refiere a yerno, nuera, suegro y suegra, sino también a los parientes en primer grado, abarca también a los hijos que el cónyuge tuviera de otra unión, sea matrimonial o extramatrimonial, es decir, que quien entre nosotros vulgarmente se llama el hijastro, hijastra o entenado, puede pedirle al cónyuge de su progenitor o progenitora alimentos, porque es por afinidad en primer grado. El anteproyecto va más allá. El anteproyecto legisla la familia ensamblada. Y acá está la doctora Patricia Cecín, ella juntamente con Alicia Castro había llevado como ponencia los efectos entre padres e hijos afines. Ellas hablaron entre nuestros juristas por primera vez acerca de los hijos afines para referirse a la familia ensamblada en el Congreso de Derecho de Familia, que por primera vez tuvo lugar en nuestro país en el año 98. Era el 10º Congreso Internacional de Familia. Ahora en octubre se va a festejar por segunda vez en nuestro país, en Mar del Plata, este Congreso Internacional. Y ellas llevaban esta inquietud, porque una de las características que tiene este anteproyecto es justamente que ha tomado todas las propuestas de distintos eventos académicos, de las jornadas, de los congresos, opiniones doctrinarias, jurisprudenciales, ha sido tomado por el legislador de este anteproyecto y ellos lo explicitan también en los fundamentos. Entonces, esta propuesta es tomada en el artículo 676, cuando se refiere a la obligación que tienen los progenitores respecto de los hijos afines. Y va más allá todavía de lo que va este código nuestro vigente en el 368, porque la familia ensamblada en el anteproyecto no solo se forma por el matrimonio, sino también por las uniones convivenciales. ¿Qué quiere decir esto? El parentesco por afinidad solo se da como fuente el matrimonio. Es decir, la unión convivencial no es fuente de parentesco. No obstante lo cual, hay efectos de las uniones convivenciales legisladas en el anteproyecto respecto a los miembros de la pareja y respecto a los hijos. Y entonces este artículo 676 dice que con carácter subsidiario tiene obligación alimentaria la pareja conyugal o de la unión convivencial respecto de los hijos del otro. Esta obligación alimentaria cesa con la disolución del matrimonio, con la ruptura convivencial. Y fíjense lo que agrega. Dice, habrá sin embargo como excepción una cuota asistencial transitoria si la situación del cese produce daño al niño o al adolescente. Quiere decir que roto el matrimonio o la unión convivencial, la pareja o cónyuge del progenitor del niño o adolescente, aún después de la ruptura, tiene obligación alimentaria si produce un daño el cese. Por supuesto, acá otro principio aparece de la reforma, que es la capacidad que le da al juez de valoración, de interpretación y de flexibilidad. Porque es el juez quien va a fijar esta cuota según la fortuna del obligado, la necesidad del alimentando y la duración del vínculo. El tema de la duración del vínculo aparece más de una vez en el anteproyecto, tanto sea por matrimonio o por unión convivencial. Los efectos el juez los puede valorar por la duración de la unión o del matrimonio. Esto también es un tema que en la jurisprudencia se ha manejado. Bien, como novedad, entonces volvemos ahora a alimentos entre parientes. Es interesante la sanción que tiene aquel que no retiene del deudor de alimentos lo que el juez haya exigido se retenga. Es responsable solidariamente. Esto es muy interesante porque esto es creación puramente jurisprudencial. Bien, cuando se dan los casos que vemos en la práctica,
el empleador es pariente, amigo, ¿no es cierto? Me acuerdo del primer caso muy sonado de la familia del padre deudor que no solo no retuvo, sino que escondía y dificultaba la prueba, ¿no? Fue uno de los primeros casos jurisprudenciales. Bien, después dentro de parentesco yo le diría que más o menos se repiten las mismas pautas, diríamos, de nuestro código, solo que se enumeran las medidas cautelares, claramente, se introduce la posibilidad de medidas razonables para la eficacia de la sentencia dentro de lo que sería el código. Fíjense que este es un progreso. Y también la cuestión de la posibilidad de repetir de otros obligados. Es una innovación clara respecto del 371 vigente. Está en el 550 del proyectado las medidas cautelares y la repetición en el 549. También en el 548 hace referencia a la retroactividad, que hoy la tenemos que interpretar, ¿no es cierto?, si es desde la fecha de interposición de la demanda o desde la fecha de la mediación, cuando se trata de mediación obligatoria en el ámbito nacional. Hoy es claro, en el anteproyecto se habla no solo desde la interposición de la demanda, sino desde la interpelación. Bien, y entonces ahí lo retrotraemos. Bien, esto en cuanto a alimentos entre parientes. En cuanto a alimentos entre cónyuges, y en el 431, en la segunda versión del proyecto, agrega cooperación, deber moral de fidelidad, y ya en el 431 originario aparecía la asistencia recíproca. Luego, el anteproyecto se refiere a que los cónyuges se deben alimentos en la convivencia y después de la separación de hecho, además de con posterioridad al divorcio. Y entonces ya respecto a la convivencia y separación de hecho, enumera las pautas para dejar las últimas pautas respecto del divorcio. Son abundantes las pautas, hoy no nos da el tiempo para enumerar cada una de ellas, pero lo pueden ver en el artículo 433 proyectado, cuáles son las pautas para fijar alimentos en la convivencia y en la separación de hecho desde la letra A a la I. Respecto al divorcio, ahí aclara en el artículo 434. ¿Quién puede pedir alimentos al cónyuge después de la sentencia de divorcio? Quien padece enfermedad grave preexistente que le impida autosustentarse, y también regula el anteproyecto qué ocurre después del fallecimiento, la obligación a los herederos. Es decir, está de alguna manera reproduciendo el artículo 208 que hace referencia a la causal del 203. Y otra pauta es a favor de quien no tiene recursos suficientes ni posibilidad razonable de procurárselo. Y entonces, nuevamente acá aparece lo de los años de duración del matrimonio. La obligación no puede ser superior a la cantidad de años de matrimonio y no procede a favor del que recibe prestación compensatoria. Ustedes saben que aparece esta cuestión de la prestación compensatoria legislada, que viene del derecho español y del derecho francés, aparece legislada en el anteproyecto a favor de aquel de los cónyuges que la separación o el divorcio produzca en su vida un desequilibrio económico. ¿Bien? Sí. Y entonces, como estamos hablando en general, y ya faltan pocos minutos, pasamos a alimentos de los padres a los hijos. Bien, en la familia ensamblada ya lo vimos. ¿Qué pasa dentro de la familia
formada por ambos progenitores. La novedad aparece en que ambos progenitores deben alimentos a los hijos hasta los 21 años, es decir, más allá de la mayoría de edad. Y la diferencia clara que hay con nuestro código vigente está en que es el progenitor obligado el que debe demostrar que aquel que superó los 18 años pero aún no llegó a los 21 tiene los medios suficientes para mantenerse, es decir, que cambia la carga de la prueba. Respecto del contenido de la obligación, también hay una novedad, porque agrega gastos necesarios para la profesión u oficio y aclara que puede ser tanto en especie como en dinero. Además, es importante que las tareas de aquel de los progenitores que asumió el cuidado del hijo tienen valor económico y es considerado como un aporte para la manutención. Esto tan peleado muchas veces en la práctica es tomado por el legislador. Además es tomado por el legislador la obligación alimentaria respecto de hijos que superaron los 21 y ya están en los años próximos a los 25, que está puesto como límite. Esta es una propuesta de las Jornadas Nacionales del año 93 que se celebraron en Tucumán. Justamente fue una ponencia de la doctora Minchersky y hoy llega a la ley, ¿no es cierto? Hasta 25 años, cuando el hijo estudiara o estuviera preparándose profesionalmente para un arte u oficio y estuviera impedido de proveerse los medios para llegar a esto que está proponiéndose. También es muy importante la legitimación que se le da al progenitor conviviente, aún para mayores de edad. Cuando el hijo tuviera más de 18 y no hubiera llegado a los 21, el progenitor conviviente tiene acción para que el juez fije la contribución del otro, puede iniciar el juicio o puede continuar el iniciado en la minoridad del hijo y puede cobrar y administrar las cuotas devengadas. Esto es muy importante porque hoy en día, cuando los chicos llegan a los 18, necesitan hacer su presentación. Y además puede el juez, si los padres no lo hubieran acordado, fijar una cuota extra, que es la que administra el hijo directamente, más de 18, menos de 21 estamos, ¿no? Para aquellos gastos cotidianos, para su vestimenta, sus libros, sus papeles, sus gastos más domésticos. Esto los padres lo pueden acordar o el juez puede fijarlo si el padre que convive lo solicita. Si discrimina esa cuota que el chico gasta de bolsillo de la que el padre conviviente con un hijo mayor de edad tiene que pagar la comida, la luz, el gas, el alquiler, etc. Me parece muy realista, muy interesante y sigue el principio de la solidaridad familiar. Bueno, en verdad, estos son, diríamos, las novedades más llamativas. Además, para cerrar ya, el hijo no reconocido y la mujer embarazada, que son cuestiones de pura creación jurisprudencial, está legislado en el anteproyecto. Por el artículo 664, el hijo no reconocido puede pedirse para ese hijo alimentos provisorios si hay prima facie certeza del padre. Y por el 665, la mujer embarazada con una prueba sumaria también tiene acción contra el progenitor presunto. A grandes rasgos, estas son las novedades más sobresalientes respecto a alimentos. En el parentesco, en la conyugalidad, durante el matrimonio, después de la separación de hecho o el divorcio, y respecto de los padres a los hijos. Muchas gracias, doctora Máster. En segundo lugar, le vamos a dar la palabra a la doctora Beatriz Mícharo. Yo voy a estar actualizando.
Cambiaron. Bueno, entonces le damos la palabra al doctor Solari. Le damos la palabra, va a hablar sobre lineamientos generales de la responsabilidad parental. El doctor Solari es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular de Derecho de Familia y Sucesiones, también de la Universidad de Buenos Aires, y autor de libros y artículos en ediciones jurídicas. Le damos entonces la palabra, doctor. Bueno, gracias. También, como la doctora indicó recién, la invitación del colegio y la presencia de ustedes en este debate, lo que intenta hacer una primera aproximación de las reformas y aspectos fundamentales de este nuevo texto del anteproyecto. ¿Se escucha? Sí. Y en realidad la temática que en este caso vamos a abordar con la doctora Víscaro es lo atinente, después de haber pasado por el tema de alimentos en general, como expuso la doctora Weimeister, vamos a ver el tema de la responsabilidad parental. Que en realidad, como el nombre lo dice, acá hay una primera gran reforma o modificación, consensuando de alguna manera una terminología que en los últimos años, tanto la doctrina como la legislación extranjera, particularmente en Francia, se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, que es la tendencia de suprimir la vieja terminología o la vigente terminología de patria potestad por la responsabilidad parental, haciendo más hincapié en el contenido de esos derechos y deberes más que en la etimología de lo que desde la antigüedad viene con el nombre y que ha trascendido hasta la actualidad en las instituciones jurídicas como de patria potestad. Es decir, que se proyecta en este sentido el cambio de terminología acorde con esta idea de cambiar patria potestad por responsabilidad parental. Es decir, que lo que era el título, lo que es el título actualmente de patria potestad, pasaría a ser denominado responsabilidad parental. En el primer artículo se sigue la metodología de la ley vigente o del código vigente en cuanto a establecer una conceptualización o una caracterización de lo que es la responsabilidad parental, y coincide en general con los lineamientos del actual 264 cuando define la patria potestad, haciendo hincapié en los deberes por encima de los derechos, cuestión que ya la 23264 de reforma de filiación y patria potestad había hecho y que significó un avance y un cambio sustancial en lo que representaba ese rol de los derechos de los padres respecto de los hijos, concebido históricamente del derecho romano como un derecho exclusivamente y que luego ha ido evolucionando hasta la actualidad, que es, además de esos derechos, los deberes, pero fundamentalmente cambiar e invertir el orden y haciendo hincapié más en el aspecto de los deberes por encima de los derechos, poniendo el acento en este sentido de que esta institución, lo que es la patria potestad o la responsabilidad parental, digamos, tiene que ver con esos deberes por encima de los derechos respecto de los padres, en este caso en relación a los hijos. Y se siguen esos lineamientos en lo que es el artículo, lo que sería el artículo 638. Seguidamente, en el artículo 639, se establece bajo el título de principios y derechos, algo que no está en el código actual, enumerándose 3 principios y derechos, fundamentalmente haciendo hincapié en el aspecto de los principios, porque después enumera algunos de esos aspectos en otras partes, tanto de responsabilidad parental como en otras partes del código, que es el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído y tener en cuenta su opinión. En realidad, en esta enumeración hay una confusión que ya en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el debate en su momento en el 89, cuando fue sancionada la Convención en Nueva York, se discutió y se puso muy de resalto la diferencia que quizás pasa por inadvertida en el derecho argentino, que es una cosa son los principios y otros son los derechos. En realidad acá el proyecto confunde principios con derechos porque enumera 3 principios cuando en realidad hay un solo principio, que es el interés superior del niño. Los demás son derechos. El derecho a ser oído y la autonomía progresiva son derechos, que incluso la 26061
específica, que creo que en ese sentido la 26061 distingue bien entre los principios y derechos, porque enumera en los artículos 24 y 27 los derechos, estos dos, los últimos dos, en particular el derecho a ser oído y a ser tenido en cuenta su opinión. Y lo mismo que la autonomía progresiva tiene que ver, y además está dentro de ese derecho a ser oído, en el sentido de que esa autonomía progresiva significa una incidencia cada vez mayor de esa voluntad o de ese querer en el sujeto. Es decir, representa el derecho en general a ser oído. Por lo tanto, en este sentido debe tomarse solamente como principio válido, como principio, el interés superior del niño, que es el principio consagrado claramente en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 3, y también en la 26061. Y por lo tanto acá, aunque no se indique, será válida la remisión a la 26061 de las pautas que debe tener en cuenta el juzgador para interpretar ese interés superior del niño, porque digamos, el interés superior del niño es un concepto muy abierto, muy general. En este sentido, claramente la 26061, en el artículo 3, después de señalar este principio del interés superior del niño, dice los aspectos específicos que debe tener en cuenta el juzgador para interpretar o para establecer el contenido de este interés superior del niño. Y por lo tanto creo que serán aplicables en este sentido esta ley que sigue vigente, ¿no? Acá hay con respecto a las figuras legales que introduce el proyecto en lo que es la responsabilidad parental, se ve la incidencia de lo que decía recién la doctora Baumeister, de un aspecto que se ha tenido en cuenta en el proyecto, que es la autonomía de la voluntad. Porque había tres instituciones o tres figuras dentro de la responsabilidad parental, que sería la titularidad y el ejercicio, de la cual ya todos conocemos, que está establecido en la 23.264, la titularidad y el ejercicio, el aspecto estático y dinámico sería. Ese sería el primer aspecto, ¿no? que ya está y se reproduce. Pero en el segundo se ve especificado, separado de lo anterior, lo que es el cuidado personal del hijo por los progenitores. Es decir, escinde de lo que es la titularidad del ejercicio el aspecto físico material, que es el cuidado personal, que después se hará referencia específicamente. Y el tercero es el acuerdo otorgado por el juez a un tercero, que serían las tres figuras o posibilidades dentro de la cual se podría dar esta situación. Pero en particular se proyecta en esta autonomía de la voluntad, y se ve acá la autonomía de la voluntad en lo siguiente, que es la posibilidad de la delegación del ejercicio. Es decir, hasta acá el ejercicio es establecido por la ley o conforme lo proyectan las partes, si es homologado por el juez, y por lo tanto en ese sentido es indelegable. Acá se introduce la posibilidad de que los progenitores puedan delegar el ejercicio, y se ve claramente este principio que decíamos de la autonomía de la voluntad, donde en ejercicio legítimo de un derecho ellos podrían delegar ese ejercicio. En este caso lo que sí puede suceder, o la duda que puede plantearse, tanto cuando haya delegación del ejercicio como cuando en el segundo caso se introduce el cuidado personal como figura autónoma, es que si nosotros lo comparamos en la parte general con la responsabilidad civil de los padres, no está exactamente legislado, y por lo tanto se omitió prever estas circunstancias, por lo que jurisprudencialmente va a ocasionar problemas en cuanto frente a terceros, frente al caso de la delegación eventualmente del ejercicio, cómo se regirá la responsabilidad civil de los padres. Porque la responsabilidad civil de los padres frente a terceros por los hechos ilícitos cometidos por sus hijos menores se mantiene dentro de la estructura de cómo sería el actual código en la parte general, que creo que esto es incorrecto porque debió establecerse específicamente la responsabilidad parental, porque es una derivación de un contenido específico de esa responsabilidad, y se previó la hipótesis como existe ahora de lo que sería la titularidad y el ejercicio como única figura. Por lo tanto, no se previó específicamente esta posibilidad
responsabilidad de los padres cuando esté en cabeza de terceros o que la guarda, o que, perdón, el ejercicio haya sido delegado. Lo que sí en la responsabilidad parental se cambia, y que me parece que es importante, acorde con los tiempos actuales y siguiendo la moderna tendencia de la legislación extranjera que ha cambiado en los últimos años en este tema, es que se abandona el sistema de la responsabilidad subjetiva, porque hasta acá, como ustedes saben, el 1114 establece que los padres son solidariamente responsables por los hechos ilícitos de sus hijos menores de edad, pero se establece del código hasta acá, que no se ha cambiado, y más allá de las reformas que ha habido, la responsabilidad subjetiva, que tiene que ver con la falta de cuidado y el deber de vigilancia del que habla la ley. Es cierto que la jurisprudencia en los últimos 30 años, y esto es importante para marcar que la reforma es, digamos, importante, pero vendría a ser una consagración de lo que ya la jurisprudencia lo tiene dicho. En la práctica, en los últimos 30 años, la responsabilidad es muy cercana a la responsabilidad objetiva, porque en realidad, si nosotros vemos la jurisprudencia, las causas de exoneración del 1115 de la responsabilidad de los padres, es muy excepcional y es casi como admitir la responsabilidad objetiva. La particularidad es que el proyecto abandona el régimen o el sistema o la clase de responsabilidad o la forma de responsabilidad subjetiva, pasando ahora sí expresamente a la responsabilidad objetiva. Si los padres son solidariamente responsables y hay una responsabilidad objetiva que es correcto o acorde, decíamos, a las reformas que se han dado en la legislación extranjera. Y lo que de alguna manera implícitamente la jurisprudencia, interpretando los casos eventuales de exoneración, lo viene consagrando, digamos, en la jurisprudencia. Es decir, se abandona esa idea de el cuidado o la vigilancia activa, porque además ya sería también impensable desde el punto de vista de los tiempos actuales, y ni hablar a partir de determinada edad, a partir de los 15, 16 años, digamos, esa situación o vigilancia activa sería casi impensable. Por lo tanto, ahí hay una adecuación correcta en esta situación. En los actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores, de ambos padres, lo que sería el 264 quater está contemplado en el 245 y se enumera 645, en el 645. Y se enumera los casos que existen en la actualidad. Acá sí hay una cuestión que se omitió, o mejor dicho, no se incorporó, que creo que es fundamental en ese contenido de los derechos y deberes de los padres, porque una de las cuestiones judicializadas muy importante y que define la formación del hijo, y que por eso no es insignificante que se judicialice cuando los padres no conviven, es lo atinente a la elección del sistema educativo, concretamente del colegio. Y como ustedes saben, la elección del colegio, cuando los padres están separados, un padre es católico y el otro ateo. A los 4 años, hoy el que tiene el ejercicio define o elige cuál es el colegio, porque en este caso no está numerado en el 264 quater. Y por lo tanto el otro, en todo caso, tendrá que alegar y probar la inconveniencia de esa elección, cosa que no hay inconveniencia, porque es una realidad ideológica, religiosa, lo que fuere, de un progenitor. Y por lo tanto acá el progenitor pierde en los hechos esa posibilidad o ese derecho legítimo que debe tener de decidir en igualdad de condiciones, más allá de la separación o la no convivencia de los padres, la educación y la crianza de los hijos. En realidad la jurisprudencia tiene muchos casos donde los padres discuten la educación a los 4 o 5 años, porque en general define mucho la orientación de los hijos. En ese sentido yo creo que debió establecerse como un consentimiento expreso de ambos para colocarlo en igualdad de condiciones, independientemente si, en el caso como sería, si ellos no conviven, ¿no? Y no quedar dentro de la presunción de los actos realizados por uno se presumen consentidos por el otro. Pero bueno, en este caso sigue manteniéndose este criterio de que elegirá aquel que tenga el ejercicio. Hay un adelanto importante que tiene que ver con la Convención sobre los Derechos del Niño, que las legislaciones, digamos, tenuemente lo vienen haciendo, porque en realidad hay una discusión acá ideológica,
en lo que es, y claramente la Convención establece la prohibición de malos tratos. Acá el adelanto me parece fundamental porque seguimos teniendo en la ley el famoso deber de corrección. Lo que ha hecho la jurisprudencia en el deber de corrección, sobre todo cuando aparecieron las leyes de violencia familiar, es equilibrar diciendo que ese deber de corrección debe ser moderado. Pero en realidad, desde el punto de vista técnico, o hay violencia o no hay. Es decir, no es que le pegue un poquito hasta que le duele. Eso sería, digamos, moderado. Es un concepto, digamos, subjetivo que tendría que desaparecer. Y en este caso, en el proyecto, específicamente se establece la prohibición de malos tratos. Por lo tanto, desaparece o desaparecería el famoso deber de corrección que subsiste hoy en el código, en la parte de patria potestad. Una cuestión que me parece, haciendo hincapié en otros aspectos de la reforma, en otros títulos, que se introdujo mucho la capacidad progresiva, y sobre todo en la parte de salud, y acá también, con el derecho a ser oído, no se ha introducido lo que en realidad debió haberse incluido en esto de la capacidad progresiva concretamente, que es un concepto que tienen los países más adelantados, que es la autodeterminación. Y justamente se dan tenencia el régimen de famoso tenencia y régimen de visita, lo que acá correctamente habla del deber de comunicación, suprimiendo también esta terminología de digamos, tenencia, aspecto físico, material o de cosas, y régimen de visita por el de comunicación, que es el concepto por la cual a partir de cierta edad el hijo debe decidir. Por lo tanto, acá se sigue poniendo el acento en los padres, incluso en el acuerdo o en el desacuerdo, que es válido desde el punto de vista, pero acorde con este principio de capacidad progresiva debió haberse introducido que a partir de determinada edad, por el caso 16 años, el hijo debe decidir con respecto a quién vive o con quién no vive, el aspecto físico, me refiero no a la titularidad o al ejercicio, porque en realidad sigue estableciendo una distribución de roles abstracta cuando habla de 3 días indistintas o alternadas, esto de días para uno y días para otro, sin perjuicio de que se introduce la posibilidad del derecho a ser oído. Acá yo creo que debió avanzarse más en lo que es el concepto de autodeterminación, porque en definitiva el sujeto autónomamente a una determinada edad respecto de esta cuestión podría decidir, cómo se estableció en el libro primero, en la parte de salud, específicamente que a partir de los 16 años respecto a los tratamientos, la decisión es autónoma del sujeto, no obstante su menoridad. Creo que con más razón, en caso de que los padres se separen, a los 16 años, ¿para qué le vamos a preguntar a los padres? O sin perjuicio de preguntar a los padres, si va a estar los lunes, los miércoles, los martes, o que se pongan de acuerdo, el primer sujeto va a decir respecto del hijo, si quiere estar con uno o quiere estar con otro, desde el punto de vista físico, me refiero, no al ejercicio de la titularidad, no en cuanto a la titularidad o el ejercicio. Bueno, y como ya no me queda tiempo, finalmente voy a hacer referencia a una inclusión expresa que ha sido en el artículo 653 de un criterio que viene de la legislación extranjera y que acá ha tomado muchas veces la jurisprudencia, incluso dictámenes de asesor de menores en su momento o defensor de menores, que es que en el caso de separación de los padres se va a tomar muy en cuenta la preferencia de aquel progenitor que mantiene o que indica en la formación una buena referencia respecto del otro progenitor, que es una especie de aspecto, digamos, de enseñanza a los padres, que es válido desde el punto de vista de la ley, porque generalmente los padres suelen hablar mal de los hijos o del otro y uno trata de decir yo soy mejor padre, expresa o implícitamente, o tiene que buscarlo a las 5 de la tarde y dice mirá la hora que hay y todavía tu padre no te busca. En este sentido hay un principio que se ha consagrado en la legislación extranjera, acá se ha tomado muchos casos en jurisprudencia, de que el juez valorará, frente a esta situación de contienda o de conflicto, aquel progenitor que haya generado un buen vínculo o una imagen respecto del otro. Y eso me parece importante porque expresamente se consagra como pauta para tener en cuenta y que sirve a los fines didácticos, digamos, para los progenitores su conducta más allá del afecto o del amor que tengan respecto de sus hijos. Bueno, creo que estos son lineamientos generales. Yo participo de las preguntas después. Gracias.
doctor Solari, y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Beatriz Víscaro. Su tema también es deberes y derechos de los progenitores, en especial deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos, cuidado compartido o indistinto, características de cada modalidad y el plan de parentalidad. La doctora Víscaro es profesora titular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesora adjunta regular de Derecho de Familia y Sucesiones, Universidad de Buenos Aires, donde también es profesora en el posgrado y la maestría de especialización en Derecho de Familia. Profesora invitada de la Universidad Nacional de Chile en el Departamento de Graduados, autora de libros y publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre la especialidad. Bueno, le damos la palabra, doctora. Bueno, voy a hablar así, me parece, porque me va a ser más cómodo. Bueno, buenas noches. Yo también me adhiero al agradecimiento al Colegio de Abogados de San Isidro, que vengo y siempre me recibe muy bien, y a la doctora también, digamos, que me ha invitado a formar parte de este panel. Bueno, vamos en algún lugar, tal vez nos vamos a superponer con el doctor Solari, porque obviamente el tema es lo mismo, digamos, es parte. Voy a tratar de que no sea así y de tocar algunos puntos que me parece, digamos, que también merecen ser destacados en esta reforma. En primer lugar, yo realmente, digamos que de alguna manera quiero hacer un reconocimiento a la ley 23264, porque fue la que estableció, digamos, para mí es el gran cambio en el derecho de familia del siglo pasado. Cambian totalmente los paradigmas. Esto, por supuesto, que en 27 años que lleva la ley, evidentemente han sido superados, digamos, las costumbres van cambiando, la ubicación, los roles de cada uno de los miembros de la familia, con lo cual hace que también esta responsabilidad parental, como bien decía el doctor Solari, que se denomina ahora, responde a este nuevo concepto. Ya el tema de patria potestad, digamos, no podemos usarlo en el sentido y con el contenido que tiene. Y por otro lado, a mí me parece muy importante el tema de las palabras, es decir, las palabras no son indiferentes. Y la verdad que hablar de responsabilidad en un ejercicio de una parentalidad es darle un significado y un valor que realmente tiene en esa relación de padres e hijos. A veces pareciera que no está tan claro que los padres somos responsables por nuestros hijos menores. Y esto está clarito el nombre, es decir, es responsabilidad lo que tenemos deberes y tenemos también derechos, pero fundamentalmente tenemos esos deberes. Bueno, en primer lugar, esto un poco está traducido, digamos, o está transcrito de alguna manera, cómo se organizan o cómo se determinan esos deberes. Hay algunos, digamos, como el primero, por ejemplo, no tiene mucho detalle para entrar y decir esto es un deber de los padres de prestarle, digamos, alimentos y educar al hijo. Pero luego empieza, digamos, yo diría con un detalle de cómo se debe ejercer de alguna manera o cómo se deben cumplir esos deberes. Y en esto estoy totalmente de acuerdo, digamos. A veces el código por ahí no nos deja mucha posibilidad de poder explicar muchas más cosas este anteproyecto, porque de alguna manera va determinando o estableciendo distintos supuestos que se van a presentar en ese ejercicio de esa parentalidad y que son obligaciones que los padres tienen a cumplir. Por ejemplo, considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, actitudes y desarrollo madurativo. Por ahí a uno le parece excesivo que un código tenga que decir esto, pero realmente me parece que un código tiene una función docente y educativa y tiene que determinarlo, porque por ahí hoy día pasa que hay cuestiones que por ahí después las vamos a ver y que no están tan especificadas y que pareciera que en esto no me tengo que hacer cargo, porque la ley no me dice que yo me tengo que hacer cargo tan así, de manera tan determinante. El respeto al derecho del niño y del adolescente a ser oído, a participar en su proceso educativo, así como todo lo referente a sus derechos personalísimos. Bueno, esto también me parece un punto sumamente importante. Digo por qué. Porque hoy día nosotros tenemos los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución,
la ley 26061, y estos principios están. Sin embargo, en muchos supuestos no se cumplen. Los jueces a veces no cumplen con esto. O sea, escuchan al niño, pero me ha tocado oír decirle, pero mira chiquita, vos a tu papá lo vas a ver, te guste o no te guste. Cuando ya tenemos norma. Entonces me parece que esto esté puesto, me parece de fundamental importancia. O sea, de aquí no se puede salir. Oírlo no es sentarme y oírlo. Tengo que también ver qué le pasa y también cómo voy a responder. Tampoco quiere decir que todo lo que digan los niños o adolescentes así va a resolver el juez. No, pero me parece que tampoco a una persona de 16 años, ya casi en 17, decirle, mira chiquita, vos sabés que a tu papá lo vas a dar, te guste o no te guste. Dicho hace, en el contexto de este año, 3 meses atrás. O sea, no estoy hablando de historia ni de jueces de otro siglo, de ahora. Entonces, creo que en este punto es importante prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio de efectividad de sus derechos. Bueno, un poco de esto habló el doctor Solari también. Respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo. Muy importante, soy abuela y sé que es importante el vínculo que tengamos con nuestras nietas, pero no, realmente, digamos, esto me parece porque nosotros hoy día no lo tenemos establecido en una norma de esta manera y se hacen estos planteos. Entonces, el respetar también el derecho del niño a privilegiar esos afectos, esas relaciones familiares que tienen, que a veces por situaciones de los adultos, en muchas circunstancias se ve el niño privado de ver a un abuelo paterno, una abuela paterna, un tío, una madrina, etcétera, por conflictos de adultos, donde el niño no ha tenido ninguna participación en esa problemática. Bueno, representarlo y administrar el patrimonio del hijo, en esto no hay, digamos, diferencia con el texto anterior. Bueno, un poco en esto, digamos, ya estuvo dicho, lo que se hace es compatibilizar, obviamente, los tratados internacionales, la ley 26061, bueno, ya el doctor Solari también explicó, digamos, los principios de la 26061 y que en su criterio para ahí hay algunas cosas que son como superiores al código. Bueno, el principio de autonomía, la capacidad progresiva de los niños también fue, digamos, desarrollado, me parece que no vamos a entrar en esto, y sí que los deberes y los derechos de los padres tienen su límite fijado en la mayor autonomía de los hijos. O sea que esto determina un cambio fundamental, pero este cambio fundamentalmente viene dado también por esta relación, digamos, distinta que se establece paterno-filial, donde el hijo cada vez, y nosotros ya en la jurisprudencia esto lo tenemos incorporado, digamos, como las decisiones del hijo, los deseos del hijo, porque a veces no son las decisiones, tampoco es la decisión del hijo, sino que los deseos del hijo son tenidos en cuenta a efectos de resolver muchas de las problemáticas que se van a plantear. Sobre todo, esa problemática a veces aparece cuando los padres están separados o divorciados. Tal vez en el contexto de lo cotidiano, seguramente estas cuestiones se resuelven a veces de otra manera, pero cuando se produce la ruptura de la pareja convivencial, matrimonial o lo que fuere, aparecen a veces esto y me parece que ambos padres tienen que tener un límite también en cuanto a las decisiones y a cuestiones que tienen que ver con el hijo. Bueno, esto está, también lo dijo al final, miren, me voy a enojar ahora cuando vuelva con esto. La derogación del poder de corrección y, bueno, se prohíbe, digamos, todo maltrato sobre los hijos. Esto también me parece un principio claro y contundente, es decir, se prohíbe el castigo corporal. La ley 23264, digamos que estaba como ahí, ni lo sacó ni lo dejó, debe ser, lo que pasa es que este término de la moderación, no se sabe cuál es el término de la moderación en un castigo. Un castigo nunca es moderado, es decir, un golpe, pegarle a una persona no es moderado, es violencia.
es decir, sea más o menos fuerte. Entonces me parece que expresamente la prohibición de los castigos corporales es, digamos, un hecho bienvenido en este código. Bueno, también se permite a los padres, digamos, solicitar ayuda al Estado en caso de que lo requiera, porque no puede, digamos, con su poder de corrección, digamos, o de encaminar a su hijo en determinadas situaciones y puede solicitar ese poder. Bueno, esto me parece importante porque ya no se va a poder alegar en un proceso penal lo que antes el ejercicio de un derecho, digamos. En la ley actual, en todo caso, el progenitor podría, digamos, de alguna manera no excusarse, pero tal vez buscar como un atenuante en el hecho de que estaba ejerciendo un derecho y en el ejercicio de ese derecho, bueno, se excedió un poquito. Esto ya no es un accidente para poder plantearlo. Entonces el progenitor, a nuestro criterio, va a responder por lesiones calificadas por el vínculo. Bueno, esto, digamos, que aparece como, sobre todo en los casos de separación o divorcio, acá aparece, bueno, como también Néstor ya lo habló, o sea que lo paso rápidamente, aparece, digamos, el cuidado personal del hijo y la responsabilidad en el ejercicio de esta parentalidad. En el cuidado, entonces, tiene que ver con respecto a los actos de la vida cotidiana. Cualquiera de los progenitores, o en su caso que esté con el hijo, tiene, digamos, esta tarea de cuidado personal, pero que no excede más allá de esto, mientras que cuando aparece el ejercicio de la responsabilidad parental ya involucra cuestiones entonces que tienen que ver con actos que son fundamentales o importantes en la vida del hijo. Lo demás sería como lo que uno dice, bueno, hoy en la ley actual, en el ejercicio compartido de la patria potestad, que cuando los padres conviven, aparte se presume indistinta, es la cosa diaria, que no voy a estar levantando el teléfono y llamando para mi marido, el chico puede cruzar la calle, puede ir al kiosco, puede ir al amiguito, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno se va a hacer responsable en ese tema del cuidado de su hijo, pero cuando la cuestión aparezca por temas ya que son más importantes o son importantes en la vida del hijo, esta decisión va a tener que ser compartida. Bueno, esto es lo que, perdón, esto ya igual se vio, pero digamos es que un poco lo que el proyecto promueve es el principio de decisiones compartidas. Con respecto a las clases y modalidad de este cuidado y lo que sería el equivalente a la tenencia. En principio, el principio general, digamos, del proyecto, sobre todo esto va enfocado cuando ya los padres han dejado de convivir. No interesa si son padres convivientes, de unión convivencial, si son padres matrimoniales que se han divorciado. O sea, lo que importa es que el proyecto prevé las dos formas. El cuidado puede ser unilateral o puede ser compartido, pero en realidad la regla es lo compartido. La excepción va a ser lo unilateral ahora. O sea, principio totalmente distinto o inverso al que nosotros tenemos. Hoy día lo que la ley dice es la tenencia es unilateral. Si bien la tenencia compartida no estuvo contemplada en la norma, a partir de un fallo de la doctora Jaito de Norasco, cuando la doctora era jueza de la Cámara Nacional Civil, Sala F, que ella en un fallo dice expresamente la tenencia compartida no está prohibida, no está regulada, pero tampoco está prohibida, tampoco es contraria a derecho, por lo cual si los padres lo solicitan y la cuestión amerita, corresponde otorgar una tenencia compartida. Esto hoy día, este fallo que les estoy hablando, imagínense, yo estaba en la sala F. Hoy día ya esto no es una cuestión controvertida en los tribunales, digamos. Si los padres se presentan con un plan, con una tenencia compartida, obviamente el juez le va a homologar, porque quién mejor que los padres está en condiciones de saber qué va a ser lo mejor para su hijo.
Bueno, esta modalidad compartida puede ser alternada o indistinta. En la modalidad alternada, dice, el hijo pasa un periodo de tiempo con cada uno de los progenitores. O sea, que sería con el tiempo compartido, para decirlo en palabras más sencillas. O sea, 3 días y medio con uno, 3 días y medio con el otro, 4, 3, pero donde se establece específicamente con quién está, qué días está el hijo en la casa de quién. Mientras que la indistinta, que la verdad que no me gusta esa palabra, pero yo tampoco encuentro, no sé, por ahí acá mis colegas tienen una manera mejor de designarla, porque para mí indistinta, lo indistinto significa otra cosa. No sé, tal vez también los que plantearon el proyecto tampoco se les ocurrió otra palabra, otra manera de designarla, porque dice indistinta reside de manera principal en el domicilio de uno de los padres, pero ambas comparten las decisiones y distribuyen las tareas de modo equitativo. Yo hoy diría, digamos, en otros términos se los diría, hoy una tenencia compartida con residencia principal en un domicilio. Este sería para mí, esto de indistinta no me queda como muy claro. Si es indistinta, en principio yo pensaba, bueno, no sé, en cualquier lado, voy, vengo, mañana con vos, voy con esto, mañana con el otro, bueno. Me parece que tampoco esto es bueno para un niño, ¿no? O sea, evidentemente, si bien la palabra para mí no tiene que ver con el contenido, este es el contenido que se le dio a la tenencia indistinta. Bueno, una cosita que quiero decir que tiene que ver solamente esto con alimentos, que me parece súper importante, este punto. Les digo por qué. Dice, cuando el cuidado de los hijos asuma la modalidad compartida con cuidado alternado, si los padres cuentan con recursos equivalentes, los alimentos serán soportados de manera igualitaria. Cuando en la modalidad compartida uno de los progenitores gozara de mayores ingresos, deberá pasar una cuota alimentaria al otro a efectos de que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Esto me parece fundamental. Hoy día, lo primero que uno escucha, yo me aclaro que soy abogada y ejerzo la profesión, lo primero que uno escucha cuando alguien se sienta en el estudio de uno con un tema de alimentos, si es el requerido, a ver, Beatriz, la ley dice, pues la ley la conocen todos, la ley dice que ambos cónyuges tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, yo pago lo mismo, a mí que no me pida un centavo más. Entonces uno tiene que empezar a hacer función docente. No, mirá, pero la jurisprudencia dice esto, dice lo otro, si la mamá lo tiene o si es el papá el que lo tiene más horas, puede bueno, etc. Todos habemos pasado, los que están acá, por el mismo, digamos, el mismo rollo de poderle, de explicarle aparte que en realidad el hecho de que una tenencia compartida no significa que todo sea igual. O sea, porque los ingresos son distintos. La ley 2364 no lo aclaró. Al no aclararlo, todas estas cuestiones siempre finalmente terminan dilucidándose en un tribunal y discutiendo cuánto gana uno, cuánto gana el otro. Por lo menos es un principio para desactivar un conflicto. O sea, no todos somos iguales, aún porque un ejemplo simple, uno puede ser propietario de la vivienda y el otro tiene que alquilar. Entonces ya ahí hay una desigualdad, aunque el tiempo esté igual, porque si tengo que ir a alquilar una vivienda, voy a necesitar más cantidad de recursos y por ahí mis ingresos no son iguales al del otro, o son iguales, pero la realidad es que ese alquiler me insume una cantidad de mis ingresos que no puedo dedicarlos para darles alimento a los chicos. Entonces me parece que en principio esto me gustó, me parece bien que lo hayan puesto. Bueno, acá un poco lo que yo les decía, el cuidado compartido puede ser a pedido de uno de los progenitores, como primera medida, ¿no? Como primer proyecto está en el código el indistinto, modalidad compartida con cuidado indistinto. A pedido de ambos progenitores puede darse de oficio y las excepciones que no sea posible resulte perjudicial para el niño. O sea, niños muy pequeños, padres con antecedentes de alguna situación de violencia con los hijos, en fin. Hay situaciones en que la modalidad compartida es imposible de aplicar. O en otros casos, como bien decía Néstor, por ejemplo, quien cumpla mejor la función de parentalidad. Habrá que analizar en cada caso, pero no es la regla en todo caso.
Bueno, a ver si me falta algo. Bueno, acá un poco, digamos, cuáles son, en el supuesto excepcional del 653, lo que en definitiva se establece son las obligaciones que va a tener el progenitor que tenga el cuidado exclusivo del hijo con respecto al otro progenitor. O sea, fundamentalmente respetar este derecho a la comunicación y al trato fluido que debe tener un progenitor que por circunstancias las que fueren no puede, digamos, tener ese ejercicio compartido. Dice, de todos modos, cualquier decisión en materia personal del hijo debe basarse en conductas concretas del progenitor que puedan lesionar el bienestar del niño o adolescente, no siendo admisibles discriminaciones fundadas en sexo y orientación sexual, la religión, las preferencias políticas o ideológicas o cualquier otra condición. O sea, que esto no puede condicionar digamos, o no puede ser un impedimento para tener el cuidado exclusivo del hijo, o no se puede excluir, digamos, dicho de otra manera, a uno de los progenitores basado en alguna de estas cuestiones. Bueno, me falta un poquito. Bueno, yo creo que ya estoy también terminando. Mira, cada progenitor debe informar al otro sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y bienes de los hijos. Bueno, fundamentalmente, digamos, me parece que el acento en la reforma está puesto en terminar con esto. Yo tengo el chico y el chico es mío y yo te digo y vos hacés y vos venís cuando yo digo y te vas cuando yo digo, entrás y salís. Esto creo que hay que desterrarlo, digamos, esta cultura que tenemos, por otro lado. También esta cultura de que los hijos son de las madres. Los hijos son de los progenitores, digamos, y cada uno cumplirá su rol desde el lugar que tiene y desde lo que puede, desde lo que sabe, pero ninguno puede ser considerado que es menos competente o no tiene actitud para poder hacerse cargo de sus hijos. Me parece que esto es un tema que igualmente todavía culturalmente lo tenemos bastante arraigado al tema de la madre. Bueno, el plan de parentalidad no lo voy a decir porque voy a tardar mucho, pero bueno, por lo menos acá me quedé el cierre. Dice, el plan de parentalidad puede ser facultativo, es esencialmente modificable, debe procurarse la participación de los hijos. Con esto digo una sola cuestión, a mi criterio, yo no lo hubiera dejado facultativo. El plan de parentalidad tendría que ser obligatorio de acompañarlo en una cuestión judicial. No puede ser facultativo. Presento el divorcio, digo que tengo 2 hijos menores y no presento plan de parentalidad. No. Es justamente parte de la responsabilidad que tienen los padres con respecto al cuidado de sus hijos. Por eso a mí no me parece que pueda ser facultativo. Bueno, las cuestiones no las voy a poner, simplemente porque, bueno, más o menos da todas las pautas que tienen para el plan de parentalidad. Guarda de terceros, la habló el doctor Solari, tampoco lo voy a decir porque ya me están corriendo por el tiempo. Y quería llegar como a cerrar, digamos, un poco esto. Como conclusión, digamos, lo que yo rescato es, que ya fue dicho también aquí anteriormente, el concepto de la autonomía progresiva como límite a la responsabilidad parental, el principio de coparentalidad como eje rector del sistema y la sustitución del concepto de patria, potestad y tenencia por denominaciones más modernas, responsabilidad parental, cuidado del hijo y guarda con su correspondiente definición y extensión. Muchas gracias. Justo. Si hay preguntas, será por escrito como hicimos antes. Están presentes el doctor Miraji y el doctor Tacchini, así las preguntas que tengan las vamos a hacer rápidamente. ¿Hay preguntas? ¿Hay muchas preguntas? No, por eso preguntamos si hay muchas. Bueno, acá si es una solita la hacemos verbalmente. Sí, yo quería preguntar, entiendo que, o sea, aparentemente el código
¿A quién le quiere preguntar? Sí, a la doctora. ¿A la doctora Víctor? El mismo tema es. ¿A la doctora Belmaster? Claro, la doctora Belmaster y el doctor. Y el doctor Solari. Porque dicen que equivale los malos tratos a la facultad correctiva que teníamos. Perdón, es a la doctora Vícaro que habló entonces de la responsabilidad parental. Y Néstor también. No, pero bueno. Es la misma pregunta. No, está bien, pero los doctores que hablaron de la responsabilidad parental son... O sea, no sé si es un error, pero malos tratos no es la facultad correctiva que teníamos los padres, porque si mi hijo toca un enchufe, yo toda la vida tuve derecho a dar un ciclo, que no significa pegar con el cinturón, torturarlo pegado. Yo creo que malos tratos es otra cosa, inclusive no necesariamente el maltrato significa necesariamente el golpe. Psicológicamente se puede quebrar a un chico mucho peor que golpeándolo. Yo lo que, de todas maneras, no voy a pensar que me gusta pegar a mi chico porque yo tengo hijos. Nunca le pegué, pero si el chico toca el enchufe, yo siempre le doy un chico. Y acá no puede venir el código a decirme si yo puedo o no puedo dar un chico a mi hijo y va a tocar a mi hijo. A ver, hay una... Vamos a diferenciar las cosas, ¿no? O sea, la ley, no sé si Néstor, bueno, después si no, agregar. Yo considero esto. La ley está estableciendo un modelo de ejercicio de la responsabilidad parental. Seguramente que usted en el ámbito de su privacidad podrá hacerlo o no, es una decisión suya. Ahora, si esto excede el ámbito de su intimidad familiar, usted va a ser responsable por tomar una conducta que no está permitida por el código. Ese es mi concepto, o sea, en la intimidad de mi casa, a puerta cerrada, por ahí no es que lo pueda hacer, es que nadie se va a enterar, pero si esto trasciende, usted está infringiendo una norma. No sé, claro, porque el punto quizá más fácilmente uno puede ver. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahí, sí. Más fácilmente en esa respuesta que usted dice, porque culturalmente todavía hay un concepto en la relación de padre e hijos que no ha evolucionado en esta temática como sí ha evolucionado en el rol de pareja. Es decir, está claro hoy en el concepto cultural, además de legal, de que yo no puedo pegarle a mi mujer, ni mi mujer me puede pegar a mí. ¿Por qué? Porque hay una relación de sujeto a sujeto. Es decir, cuando uno habla de mayores de edad, ese concepto no lo pone en duda. La pregunta es ¿por qué yo pongo en duda ese concepto cuando se trata de dos sujetos, uno mayor de edad y otro menor de edad, por más que haya una relación parental? Porque, digamos, acá el concepto es que cualquier forma de violencia, porque sería el género en este caso, y como usted dice a lo mejor un buen chirlo, el problema es que eso es una agresión, porque yo también a mi mujer le puedo dar un buen chirlo. Digamos, y a lo mejor entiende mucho más que mi hijo, porque a lo mejor ella racionalmente comete un acto mucho más reprochable que un chico de 6 años, que no entiende nada. ¿Y por qué yo le puedo pegar a él y no a mi mujer? En ese concepto. Porque ahí ha evolucionado el concepto cultural en el sentido de igualdad del hombre y la mujer. Y entonces, aunque yo tenga razón, porque puede ser una circunstancia donde ella se equivocó, sin embargo no me da derecho a pegarle. También respecto del hijo se puede haber equivocado, pero el concepto es suprimir o prohibir cualquier forma de agresión física. Sí, pero el código me hace responsable a mí por lo que haga mi hijo. También es correcto eso, pero hay otras formas de establecer esa situación de enseñanza o educación. Lo que se trata de suprimir es este concepto que, como el actual que existe en el código, moderado. Por eso decíamos, ¿qué es moderado? Es el proceso. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? A ver allá. Bueno, yo le quería preguntar a la primera doctora que expuso el tema de los alimentos, del deber de alimentos. En el caso, por ejemplo, que usted dijo, del cónyuge o conviviente del progenitor. Por ejemplo, un caso, si yo estoy conviviendo con mi novio y mi novio tiene un hijo, se le reclama primero el deber de alimentos. Subsidiario. Primero al progenitor. Eso es subsidiario. Sinceramente me puede reclamar a mí. Eso es subsidiario, es subsidiario. Pero es así. Y además estamos hablando de la
Si convive con usted. Claro, Claro, ya quedó claro que es caso de convivencia. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Una pequeña relacionada con la pregunta anterior y con la colega. También, Silencio, por favor, porque no se escucha la doctora. a partir de la responsabilidad que establece con relación a los padres sobre la conducta de los hijos, inmediatamente responsables, etc., o amplía la responsabilidad, entiendo, también dice que podrán los padres o los progenitores recurrir al Estado cuando no pueda establecer medidas correctivas correctas. ¿Prevé cuáles son esas opciones o posibilidades que puede pedir el progenitor? No. Bueno, entonces cerramos este panel. Les agradecemos mucho a los tres. Ha sido muy interesante. Ya me lo vi. Tengo que salir de eso también. No, me va a agarrar una. Si viene por aquí, porque abajo ahí bajo el puro algodón. No hay encaje. Sorry, ¿viste? Preservativo, no. Sí. ¿Sabes qué hice? Le mandé te amo. Sí. Hiciste bien. No, me agarra todo el tiempo. Me agarra todo el tiempo. No. Cómetela.